Hoy comenzaremos haciendo una pregunta. ¿Por qué es necesario que nazcamos de nuevo? Y hoy trataré de comentar solamente algunas de las razones. No creo que sean todas, pero quiero comenzar hablando de aquella historia que todos nosotros conocemos. De aquella conversación especial, quizás una de las más famosas que Jesús mantuvo acá en la tierra, ¿verdad? Cuando en la noche vino aquel fariseo, aquel hombre integrante del Sanedrín, de nombre Nicodemo, que era un principal, ¿no es cierto?, uno de los gobernantes de la élite gubernamental de Israel en ese tiempo, un buen religioso, un hombre que obedecía los mandatos de la ley. Diríamos que era uno de los más fieles miembros de la iglesia. Y no era todo, sino que era maestro de teología, maestro de Biblia, maestro de religión en ese tiempo. Y es más, sabíamos que este hombre que venía a hablar con Jesús de noche estaba corriendo un gran riesgo. El Sanedrín, que era el cuerpo gobernante que se componía de 70 hombres de Israel, odiaba a Jesús, eran enemigos de Jesús. Y si sabían que Nicodemo venía a conversar con Jesús en la noche y venía a hablar con él y a hacerle preguntas, seguramente podía correr el riesgo de ser expulsado tal vez del Sanedrín o hasta de la sinagoga o hasta podrían apresarlo, quizás hasta su vida corría peligro. Y entonces vemos que este hombre realmente tenía un aprecio muy grande, muy fuerte por Jesús, porque era capaz de arriesgarlo todo, todas esas cosas que dijimos, ¿no es cierto?, por tener esta entrevista con el Señor. Sin embargo, a este hombre que usted y que yo podríamos calificar de un cristiano fiel, fue a quien Jesús le dijo en aquella ocasión, en Juan 3, lo encontramos esta lectura en Juan 3, capítulo 3, versículo 3, 5 al 7. Dice así: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y del 5 al 7 dice: respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y es interesante, en estas poquitas palabras que acabamos de leer, Jesús repite el mismo concepto 3 veces. 3 veces le dice Jesús a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Y cuando nosotros nos remontamos un poquito al tiempo de Jesús y vemos lo que esto significaba para el judío, quizás podemos entender un poco mejor el versículo. Cuando los judíos repetían un concepto una vez era para recalcarlo, para darle importancia. Nosotros cuando queremos recalcar algo lo ponemos entre comillas o tal vez lo hablamos más fuerte o lo escribimos en negrita o lo subrayamos o lo ponemos en otro color para que la gente entienda que ese es un concepto importante, que es algo que no debemos olvidar, que tenemos que entender. Pero en el tiempo de los judíos, en el tiempo en que esto fue escrito, ¿no es cierto?, en hebreo o en griego en ese tiempo también, cuando alguien quería resaltar un punto, cuando quería que fuera tomado en cuenta en una forma especial, que la gente lo entendiera, lo repetía. Bastaba con repetirlo una vez, pero cuando se repetía 3 veces, entonces se exaltaba ese punto, podríamos decir, a lo sumo. Era algo que tenía obligatoriamente que ser entendido.
Y Jesús dice, es necesario nacer de nuevo. Se lo dice Nicodemo y te lo dice a ti y me lo dice a mí. Con estas palabras el Señor nos muestra que no basta, mis hermanos, con una mejoría de nuestra vida. No basta tampoco con una moralidad mejor, con que mejore nuestra moralidad. No basta con dejar el licor, con dejar las drogas, con dejar el cigarro. Todo eso es bueno. No basta con venir a la iglesia todos los días de religión. No basta con ser un religioso devoto y dedicado. No basta con ser un gran religioso, hermanos. Ni siquiera basta con estudiar tanto que puedas después enseñar religión o teología. No basta con eso. No basta con conseguir un puesto o una posición dentro de la iglesia. La verdad, hermano, es que la Escritura me dice que nadie puede entrar al cielo, nadie puede ver el reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. Y aquí estamos hablando de algo sobrenatural. Estamos hablando de algo que traspasa las capacidades de los hombres. El nuevo nacimiento es algo que solamente Dios puede hacer. Es algo que tú no lo puedes hacer. Tú no te puedes nacer de nuevo. Ni siquiera tú puedes decidir nacer de nuevo. Tal vez podríamos decir, ¿acaso no basta con que Jesús pague con nuestros pecados? ¿Acaso no basta con aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador? ¿O no basta con decir, creo en ti, Señor, y caminar por el pasillo y venir adelante y que alguien ore por ti? ¿Y acaso no basta con eso? ¿Acaso no basta con vivir una buena vida cristiana, entre comillas, después de eso? ¿Cómo es eso de que tengo que nacer de nuevo? Esa misma pregunta se la hizo Nicodemo a Jesús. ¿Qué es eso y por qué tengo que nacer de nuevo? Y comenzaremos explicando alguna de estas razones. La primera, hermano, es que para aceptar a Jesús y para arrepentirnos, obligatoriamente necesitamos entender las cosas espirituales y para eso necesitamos nacer de nuevo. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, o sea, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre natural, todo hombre que habita en la tierra. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y aquí estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de la Biblia, estamos hablando del llamado al arrepentimiento, estamos hablando de la convicción de pecado. Todas esas cosas proceden del Espíritu de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando una persona, hermano, sufre de, supongamos, miopía, no puede ver las cosas que están lejos. No es que no quiera verlas, no puede verlas. Hay personas que está ciega, por ejemplo, esa persona no es que no quiera ver la luz, no es que no quiera ver a las personas, no es que no quiera leer, es que no puede. No puede, simplemente no puede, y eso es lo que dice la Escritura. Aquellos que no han nacido de nuevo no pueden discernir las cosas espirituales. No es que no quieran. El hombre natural, o sea, lo que somos antes de nacer de nuevo, no puede entender el Evangelio. Porque esto es cosa del Espíritu, mi hermano. Y como dice el texto, el problema no es que no queramos, es que no podemos. No podemos entenderla. Porque, hermanos, tenemos una mente carnal, que está preparada para entender todas las cosas materiales, que ve las cosas materiales, que las percibe, que las entiende, que a veces las desarrolla también, ¿no es cierto?
le da forma quizás. Pero las cosas del Espíritu se entienden con una mente espiritual y esa mente no la posee aquel que no ha nacido de nuevo. Y si no podemos entender estas cosas, no podemos venir a Cristo, porque no podemos entender que necesitamos salvación. Por eso dijo el Señor a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y de nuevo vemos la repetición, de cierto te digo. El Señor nunca mintió, siempre dijo la verdad. Y al decir de cierto te está diciendo, esta es una verdad, pero muy importante, muy poderosa, que tú tienes que entender. No puede ver el reino de Dios, porque es carnal. Porque como dice Pablo, no puede discernir las cosas espirituales. Sus ojos están ocupados en las cosas de la carne. Vive concentrado en las cosas de este mundo. Todo lo que sus ojos pueden ver y discernir son cosas materiales. El que no ha nacido de nuevo sufre de ceguera espiritual y los ciegos no pueden ver. No porque no quieran ver, lo hemos dicho, pero porque no pueden. Los ciegos quisieran ver, pero no pueden. Los ciegos espirituales no pueden ver y tampoco quieren ver las cosas que son del reino de Dios. Para ver y entender las cosas del Espíritu se necesita un milagro. Necesita nuevos ojos, necesita nueva vida, necesita nacer de nuevo. Ahora, otra razón, la segunda que vamos a considerar hoy, es que tenemos una naturaleza enferma. Toda nuestra naturaleza está contaminada de pecado. El gran problema de nosotros, hermanos, no es que hagamos pecado. El problema de nosotros es lo que nosotros somos. No somos pecadores por las cosas que hacemos, sino que hacemos las cosas que hacemos porque somos pecadores. El problema está ahí adentro, no está ahí afuera. Lo que la gente ve es solamente un síntoma. La enfermedad que se llama pecado, el ser pecador, está dentro de nosotros. Somos así. Descendemos de Adán y por lo mismo tenemos una naturaleza contaminada desde el mismo nacimiento. Ya somos pecadores, estamos enfermos de pecado, hermano. El profeta Isaías lo describe en una forma clara cuando habla de esto. Al hablar de nuestra condición espiritual, Isaías en el capítulo 1, versos 5 al 6 dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y escuchen esto. Toda cabeza está enferma. Por eso no podemos entender las cosas espirituales. Por eso no podemos obedecer las cosas espirituales. Por eso no podemos vivir una vida espiritual, porque toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana ni herida, sino, herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas sus heridas. Y el profeta Jeremías, cuando habla de nuestra condición, allí en Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿y quién lo conocerá? Y entonces vemos que tenemos una cabeza enferma, y la cabeza enferma no puede entender bien las cosas. Las entiende de forma difusa o no las entiende nomás. Y además de eso, nuestro corazón es engañoso. Y cuando hablamos del corazón, estamos hablando de la mente humana. ¿Saben una cosa, hermano? Mi viejito, cuando se enfermó, él no sabía quién era mi madre, no sabía quién eran mis hermanos, no sabía quién era él incluso. Y en cierta forma esto ilustra lo que somos nosotros
sin Cristo, sin haber nacido de nuevo. Somos pecadores, pero no nos damos cuenta de lo que somos. Cuando la gente escucha la palabra de pecado, mira al que está al lado, mira al vecino, los que son del mundo, ¿no es cierto?, los que no han nacido de nuevo, y le dice, mira, te están hablando. Su conciencia no está despierta, sus ojos están cerrados, sus oídos no escuchan. Y cuando escucha la palabra pecado, le rebota y le echa la culpa a otro. Se cree suficientemente bueno. Y esto es porque no conoce a Dios. Y nadie se puede conocer a sí mismo si no conoce a Dios. David escribió en el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Es tremendo, hermano, pero aquel que ha nacido de nuevo ve que mira para atrás en su vida de repente, y mientras está orando o mientras va creciendo en su vida espiritual, se va dando cuenta de cosas horribles que hizo en el pasado. Y se arrepiente y pide perdón. Y ahora no es que ya no peque más, porque todos pecamos, ¿no es cierto? Pero cuando hace algo no se siente tranquilo, se siente incómodo, le produce lágrimas, le produce dolor el pecar y ofender a su Dios, porque sus facultades espirituales están despiertas, y esto lo obliga poco a poco a alejarse del Señor, porque ha nacido un amor por las cosas santas que antes no tenía. El hombre que no ha nacido de nuevo es engañado por su mente, porque está enferma, y por su corazón, que como dijimos es otra forma de referirse a su mente, porque su corazón es engañoso. Debido a que su mente está enferma, está desenfocada y ve las cosas desfiguradas. Y entonces se engaña a sí mismo y le llama bueno a lo malo, y a lo malo le llama bueno. La tercera causa, hermano, de por qué necesitamos nacer de nuevo, es porque los que no han nacido de nuevo están muertos espiritualmente, no tienen vida espiritual. Y no se trata de una muerte física, porque pueden caminar, se pueden mover, ¿no es cierto?, ir de un lado a otro. Ni una mente mental, porque sí pueden pensar, o una mente moral, porque fíjese, hermano, que los ateos a veces tienen una muy buena moral. Hay ateos que tienen buena moral. Y Nicodemo necesitaba nacer de nuevo, aunque tenía una buena moral, pero no tenía vida espiritual. Si vamos al Génesis, al capítulo 2 y al verso 17, nos dice así. El Señor le dice a Adán y a Eva: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. El Señor le dijo a Adán y a Eva que el día que comieran del fruto, ese día él moriría. Y alguno podría alegar tal vez que Adán no murió ese día. Y es verdad, porque salió del Edén y él vivió como 900 años después. El que alegue esto tiene razón. Adán vivió 900 años después de pecar. Pero aunque su cuerpo estaba vivo, hermanos, y aunque sus facultades mentales estaban vivos, Adán estaba separado de Dios. Y espiritualmente, sus facultades espirituales estaban muertas. Murió ese mismo día, el día que se separó de Dios, porque Dios es la vida para nosotros, y sobre todo en el aspecto espiritual. Adán estaba espiritualmente muerto. Ahora, estaba incapacitado para entender las cosas espirituales, porque sus facultades del espíritu no tenían vida. Estaba separado de Dios. Y lo que no tiene a Dios no tiene vida. Y Adán heredó esa muerte. Vamos a Efesios 2, versos 4 al 5. Nos heredó esa muerte a nosotros. Mire lo que dice Efesios. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El Señor no nos dio vida porque estábamos vivos. El Señor no nos dio vida porque nos arrepentimos. No, estábamos muertos en pecado. El Señor no nos llamó y no nos escogió y no nos eligió porque nosotros decidimos seguirlo. ¡No! Nosotros estábamos muertos en pecado. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos de pecado. En pecado, perdón. Necesitamos nacer de nuevo porque no teníamos vida. Porque antes de nacer de nuevo estábamos muertos en delitos y pecados. Necesitábamos el milagro de nacer de nuevo. Estábamos muertos, como digo, en delitos y pecados. La vida espiritual, mis hermanos, proviene de Dios, viene de lo alto. Desciende de nuestro Padre Celestial. Antes no teníamos vida porque estábamos separados de Dios. Ahora, antes habíamos nacido de carne y éramos carnales. Necesitábamos ser reunidos con Dios para tener vida espiritual. Jesús dijo, y lo leímos al comienzo en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros habíamos nacido solo de la carne, y por eso solo éramos carne. Necesitábamos nacer del Espíritu para tener vida espiritual. Y sin vida espiritual no podíamos acercarnos a Dios. Y aquí viene la cuarta razón. No solo no podíamos acercarnos a Dios, no solo no queríamos acercarnos a Dios, sino que fíjese lo que dice Pablo, dice que no podíamos agradar a Dios. No podíamos, no es porque no queríamos, no podíamos. Romanos 8, versos 7 al 8 dice, por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Antes de nacer de nuevo éramos nacidos en la carne, vivíamos según la carne, éramos carnales y vivíamos prisioneros de nuestra carne. No podíamos, no es que no queríamos, no podíamos agradar a Dios y tampoco queríamos agradar a Dios. Y les voy a decir, a Dios se le agrada cuando el hombre cree en Jesús como su Salvador. Dios se agrada cuando el hombre se arrepiente de sus pecados. Dios se agrada cuando el hombre comienza a vivir una vida santa. Dios se agrada cuando el hombre cree al Evangelio. Dios se agrada cuando el hombre llega a ser salvo. Dios se agrada, ¿no es cierto?, cuando el hombre viene de nuevo a los caminos del Señor. Cuando regresa a casa, Dios se agrada. Pero aquel que estaba muerto espiritualmente no puede agradar a Dios. Antes de poder agradarlo, necesitaba nacer de nuevo. Para poder discernir las cosas del Espíritu y para tener vida espiritual y para recibir salvación, necesitamos ser regenerados. La Biblia dice que los cristianos somos morada del Espíritu Santo. Y somos morada del Espíritu Santo porque Él vive en nosotros. Y si Él vive en nosotros, es por eso que tenemos vida espiritual. Como dije antes, no tenía la intención de presentar todas las razones para nacer de nuevo. Faltaría decir, por ejemplo, que necesitamos nacer de nuevo para ser liberados de nuestra esclavitud al pecado, o para ser liberados de nuestra esclavitud al diablo, o también para, y eso es el verdadero exorcismo, hermano, claro que sí, aquel que nació de nuevo es liberado de la esclavitud al enemigo para siempre, para ser también liberados de la esclavitud a la muerte, por ejemplo.
Creo que hay muchas otras razones para nacer de nuevo. Sin embargo, quiero terminar comentando las palabras del Señor Jesús que se encuentran en Juan capítulo 3, verso 5. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y la verdad es esa, hermano, que tú no vas a poder entrar al reino de Dios si no has nacido de nuevo, si no has experimentado ese milagro, si Dios no ha actuado en tu corazón y ha transformado tu naturaleza, te ha regenerado. Si no has experimentado la regeneración, entonces tú no has nacido de nuevo y entonces tú no puedes entrar al reino de los cielos. Cuando el hombre cree en Jesús como su Salvador, cuando el hombre acepta a Jesús como su Salvador, cuando el hombre recibe fe, cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, cuando el hombre pasa por este milagro de la regeneración y del nuevo nacimiento, automáticamente entra al reino de Dios. Ya entró. No nos está hablando solamente en el futuro de entrar cuando el Señor venga. No, mis hermanos. El cristiano ya está en el reino de Dios, ha entrado. Jesús es su rey, Jesús es su dueño, el Espíritu Santo vive dentro de él y entonces ya ha nacido de nuevo. Y es interesante que una forma de ilustrar esto es nacer del agua y del Espíritu. Hermanos, nosotros creemos, los cristianos sabemos que tenemos que pasar por una experiencia que se llama bautismo. El bautismo no salva a nadie. Hay algunos que cuando se bautizan nada más se sumergen en agua y nada más. El bautismo en realidad es solamente una muestra de lo que ocurre en el interior y en la parte espiritual del ser humano. Cuando tú te bautizas, lo primero que sucede es que eres sumergido. El hombre viejo murió, este es el símbolo. El hombre viejo es sepultado, es enterrado, se queda debajo del agua, es un cadáver que nunca más se volverá a levantar. El nuevo hombre se levanta, ¿no es cierto?, como una nueva criatura para una nueva vida. Realmente cuando la Biblia habla de nacer de nuevo, no nos está hablando de nacer de nuevo como un ser humano cualquiera, sino como un nuevo orden de seres. Humanos espirituales, humanos, habitados por el Espíritu Santo. Por eso, hermano, si no has experimentado el arrepentimiento, si el pecado no te duele, si vives cómodo con el pecado, si pecas y parece que no hubieses hecho nada malo, te invito a buscar al Señor con todo tu corazón para suplicar el nuevo nacimiento. Necesitas nacer de nuevo. Si no entiendes las Escrituras porque te parecen locura, si no quieres las cosas espirituales, si no quieres aprender de la palabra de Dios, si no sientes deseo de buscar al Señor, te invito, hermano, a orar con todo tu corazón para pedir el nuevo nacimiento. Dios te bendiga en nuestro deseo y en nuestra oración.